hablar de lo que es en electrónica, microcontroladores, nos permite trabajar tanto a bajo nivel como también a alto nivel. También estuvimos viendo, listo, aceptado. Estuvimos viendo el tema de las características en función a su tiempo de reacción. Veíamos que en el desarrollo un lenguaje interpretado nos permite probar más rápido nuestro código. En cambio, uno ejecutado pues tarda un poco más porque tiene que hacer toda la compilación completa para crear el ejecutable y recién podernos lanzar al éxito en probar el código. Habíamos hablado de algunos ejemplos, de los cuales vamos a ir tocando algunos todavía en estas semanas. Por ejemplo, comentar que la próxima semana vamos a entrar con Java, vamos a hacer HTML y vamos a hacer algunos diseños de páginas dinámicas. Buenísimo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los diferentes, ¿no? Les había hablado de Delphi, les había hablado de ensamblador, habíamos hablado de Python, de C, de Ruby, habíamos hablado de C#, C++. Lisp, quería comentarles un lenguaje que van a ver los de sistemas por ahí en el quinto semestre. Es un lenguaje lógico y maneja listas. Tenemos también algunos como dedicados a inteligencia artificial, lenguajes antiguos como Fortran, lenguajes de base de datos como es el SQL, lenguajes de simulación en robótica como el MATLAB. Tenemos, entonces, cada lenguaje de programación que existe por aquí al medio, fíjense, en pequeño está Pascal, Ada, que es de la NASA, Prolog para inteligencia artificial. Habíamos visto de Swift, que es propio de la Apple para sus sistemas operativos. Hemos utilizado Scratch. Entonces, cada lenguaje de programación tiene una característica y una especialidad. Entonces, cuando nosotros estamos ya en el ámbito laboral, cuando nos toca desarrollar algo, tenemos que ver qué lenguaje nos conviene utilizar, tomando en cuenta dos áreas específicas. Primero, qué es lo que nosotros sabemos más, con cuál nos hemos identificado más, con cuál hemos trabajado más. Y segundo, las características que tiene, las comodidades, las bondades que tiene. Por ejemplo, si yo soy desarrollador de Windows y quiero hacer aplicaciones para Windows en específico, un C# me viene bien, porque se podría decir nato de Windows, del sistema, porque es de la empresa, es de Microsoft. Si hablamos de una programación, un desarrollo para automatización, en el caso de los de electrónica, me hablarán de un lenguaje C o un lenguaje C++. Si alguien está queriendo hacer ventanas, aplicaciones de simulación, por ejemplo, hablábamos de los que están en física ahora, podrían utilizar Java. A propósito de eso, ¿cómo les fue en el examen ayer? O sin comentarios. Me fue bien, gracias. Bien. Ya, me alegra que les haya ido bien. Entonces, el laboratorio que van a llevar en física, por ejemplo, la mayoría de los simuladores están programados sobre Java. Entonces utilizarán Java. Si están utilizando aplicaciones de Google, ahora están trabajando bastante con Go y con Python. Si vamos a hacer una página dinámica en la cual me quiere presentar su proyecto de fin de materia, entonces utilizaremos un JavaScript. Cada lenguaje tiene sus propias características. Por ejemplo, si yo me voy a... Perdón, que el logo de OBS con el de Processing son muy parecidos. Ok, bien, ahora se me desapareció mi Processing. Bien. Aquí tenemos... Oh, alguien se está conectando, perdón. No me sale la alerta, pero me salió el sonidito.
No tengo ni el ejecutable. A ver aquí afuera. A ver de nuevo. Ahora sí. Listo. Pero se... Bueno, algo pasó que se me desinstaló el processing. Interesante. Ya. Sigamos. Voy a mostrarles el otro ejemplo que tenía preparado. Está... bueno, aquí estaba descargando CodeBlocks porque ayer alguien me preguntó por CodeBlocks. Por lo tanto quería mostrárselos. Esta es la página oficial. Acá tenemos los enlaces de descarga. Nosotros vamos a tomar el enlace de descarga binario. Aquí está para XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Entonces, ¿Para qué sirve? Disculpe, listen. CodeBlocks es otro IDE de desarrollo para el lenguaje C++. Ah, ya lo mismo que Sinhai. Exactamente, lo único que este es un poquito más pesado. No recuerdo cuántos megas está pesando. Ahorita vamos a salir de duda. Okay. Este entorno de desarrollo CodeBlocks 35.7 es un poco más utilizado que Sinhai, pero es la misma cosa, utilizan el mismo compilador, lo único que varía es su entorno. De Sinhai me gusta su simplicidad, van a ver el entorno de CodeBlocks, es un poco diferente. Eso le iba a decir. Sinhai es como que fácil de usar. Lo vi bien. Sí, es muy amigable Sinhai y muy liviano, digamos, sus 30 megas lo hacen bastante bonito y tiene para varios lenguajes, varios estándares. Entonces en CodeBlocks lo mismo, tenemos la licencia, tenemos mensaje de bienvenida, next, la licencia de uso es de software libre, GNU, es decir, la licencia de software libre publicada inicialmente. Aceptamos, tenemos las opciones. Generalmente utilizamos todo por default, ¿no? En este caso voy a seleccionar la instalación completa y tenemos varias otras opciones que podemos ver del lanzador, etc. CodeBlocks, voy a aceptar la carpeta estándar. Fíjense que finalmente se utiliza un poco más, son 88 megas. En cambio, Sinhai queda con los 39, es un poco más liviano. Van a ver que el entorno, el IDE propio, el CodeBlocks, es un poco más gráfico, un poco con más botones, digámoslo así. Por eso es un Pueden poco hacer más más pesado. cosas, seguro. Exactamente, tiene el depurador, tiene para ver algunas opciones más que ayudan en proyectos ya más grandes. Bueno, Entonces, lo vamos a abrir. Este es el que están utilizando dos grupos y dos grupos estamos usando Sinhai, por si acaso, estadísticamente. Aquí nos dice los archivos que va a leer. Ya. No me va a funcionar porque olvidé instalar primero el compilador de GCC, del lenguaje C++. tocó meterle Sinhai nomás hoy. Sí, así es. Voy a de tal modo asociarlo. Y como ven tiene un poco más de opciones, guardar, abrir. Aquí puede hacer algunas conversiones, puede hacer el compilado, pero no deja de ser un entorno de desarrollo. Quería mostrarles eso. Otra cosa que quería mostrarles, voy a aprovechar de cerrar esta pestaña, esta ventana, es aquí. Por ejemplo, yo quiero hacer una ventana y me voy a generar valores aleatorios, no sé ya, así. Construir ventana en Java. ¿Cómo crear una ventana en Java? Me voy
a cualquier enlace de los que tienen. Fíjense, con comentarios. Importamos librerías que utilizaremos. Importar Javax Swing. Public ejercicio 01 extend JFrame. Esto es declaración de clases. Lo van a ver en algoritmos de programación. Acá tenemos otro comentario, otro código, comentario, comentario, código, comentario, código, comentario, código, código, comentario, código, comentario, código, comentario, código, código, código. Vamos a tomar en cuenta como código también las llaves. ¿Qué pasa con este programa? Esto nos permite abrir una ventana, crear una ventana en un entorno gráfico. ¿Qué pasa en C++? Si yo, perdón, me están ingresando más. Listo. Quiero abrir una ventana o una aplicación tradicional de Windows con C++. Fíjense el código que tengo. Es esto, más eso, más eso, más eso, más eso, más eso, más eso, más eso. Y por fin puedo crear una ventana de Windows como esta de aquí. Entonces, si yo quiero programar, desarrollar un entorno gráfico, creo que es fácil tomar la decisión qué lenguaje de programación voy a utilizar. Sí. Sí. Aquí vamos a tener con Swing. Es otra herramienta. Este es el código, es un poco mucho más largo, pero perdón. perdón. No, tranquilo, Liz. Pero tenemos más opciones. Entonces, dependiendo, insisto, qué es lo que vamos a desarrollar, en qué entorno queremos desarrollar, es que tenemos que seleccionar nuestro lenguaje de programación. Bien, sigamos recordando un poco lo que hemos ido hablando. Cada lenguaje tiene sus propias librerías. Por ejemplo, nosotros en C++ tenemos varias librerías que compartimos entre los dos lenguajes. Por ejemplo, UStream es una librería de C++, pero cuando yo hago la inclusión de lo que es, ahora sí, una librería como Time, lo hago con .h. Normalmente la extensión .h estaba reservada en lenguaje C. Estas son librerías de lenguaje C que podemos incluir en lenguaje C++ para aprovechar. Ya están probadas durante años, por lo tanto tenemos esa gran ventaja. Otra librería que hemos agregado para usar números aleatorios es la librería stdlib estándar, librería estándar. ¿Se pueden usar varias librerías? Tantas como sea necesario. Está bueno. Pensé que solo una. No se puede utilizar todas las librerías que ustedes necesiten. Ayer hicimos el ejemplo para hacer la generación de números aleatorios y agregamos estas dos librerías. Y con eso pudimos generar números aleatorios. Está bueno. Una pregunta, Listen. Diga. Siempre, o sea, abajo del include y después de poner la librería, he visto que siempre ponen int main y entre paréntesis, pero no ponen nada. ¿Eso es lo mismo que lo que está ahí? ¿O eso significa que... O sea, eso no entiendo muy bien. ¿Entendió, no? Sí. O sea, no ponen nada a veces, simplemente un entre paréntesis sin nada. Sí. ¿Eso está bien igual? Está ¿O para bien. qué se usa? Lo que está diciendo es que la función principal main no tiene ningún dato de entrada. No tiene una salida entera y no tiene ninguna entrada. Si yo compilo dependiendo de la versión, hay algunas versiones que le va a dar error. Ya por eso algunos ponen el void, que es lo correcto para decirle que no va a entrar nada. Le estoy diciendo a mi lenguaje de programación que no entra nada. En este caso, este estándar, fíjese que no me da error. Interpreta de manera correcta, no le interesa. Yo también podría inclusive decir que no voy a tener ninguna salida. ¿Y void
Es como decir Nada, nada. sí. Igual abajo puedo poner int y empezar a poner variables y todo. Así es. Fíjese que en este estándar no me acepta sin mi valor int. Ya son varios años que trae por orden de que se tiene que decir al sistema operativo qué error hay. Pero en las versiones más antiguas, por ejemplo con lenguaje C, como se ejecutaba todo por consola, línea de comandos, no teníamos la necesidad de un registro de errores. Entonces la función main no botaba ningún resultado, se podía manejar como void. Aquí me está dando error, por eso he cambiado ahí. Pero no es necesario que hayan los argumentos de entrada. Ok. Bien, listo. Ya. Entonces, estábamos viendo el tema de las librerías. Cada lenguaje tiene su forma de incluir. Estábamos viendo aquí en el ejemplito que vimos que para importar librerías en Java utiliza más o menos la misma forma que utiliza C++, import y la librería. Entonces, de Java tiene sus propias, digamos, jerarquías de librerías para manejar, por ejemplo, JFrame, dijimos que era para ventanas, JButton, la clase para manejar botones, acciones, eventos, etiquetas, opciones de panel y opciones de texto. Entonces Java tiene una jerarquía diferente. Vamos a ver un poco. Entonces aquí están las librerías de Java. Van con la palabra reservada import, por ejemplo, importar una clase. Tengo mis clases, puedo importar mis propias librerías igual que en C, puedo manejar paquetes, importar un paquete y generar una clase. Acá tenemos otro ejemplo. Esto lo van a ver más a fondo en algoritmos y programación. Aquí, ¿dónde está? Esta es la imagen, creo que esta es la de la jerarquía. Sí. Entonces, Java, vamos a ver esta imagen, tiene su jerarquía. Java, la clase lang contiene las clases fundamentales del lenguaje de programación. Se carga de manera automática. Until contiene las clases relacionadas con colecciones, listas, conjuntos, etc. Y muchas otras clases más. Entonces tenemos manejos de array, linkeo, enlaces, punteros, etc. IO tiene las clases relacionadas con entrada, input y salida de datos, output. Fíjense que estas prácticamente son las librerías estándar que se cargan automáticamente. Ahora, en Javax, las librerías que podemos importar, tenemos Swing, que hemos visto que la estoy importando en el ejemplo. Amplía y mejora el paquete de AWT del estándar, ya, para el desarrollo de interfaces gráficas. Entonces ya saben que en Swing tienen interfaz gráfica. Imagen ELO es I, no es L. Imagio contiene clases que permiten gestionar y trabajar con imágenes de manera directa. Entonces, no. Entonces podemos ver cripto para criptografía. Contiene clases que permiten gestionar, trabajar con criptografía. SQL para comunicarnos con base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos buscar lo que necesitamos y ver las librerías que tenemos disponibles. Ese es un pequeño ejemplo de la jerarquía y podemos ir viendo diferentes otras librerías que nos pueden ser útiles en algún momento. Aquí, por ejemplo, tenemos el paquete para manejo de mail, donde tenemos dentro de Antio, tenemos prototipos, mensaje, excepciones de mensajes, autentificación de password, manejo de sesiones, transporte, manejo de las direcciones de Internet, hablamos del IP, manejo del IP, de, de, de traducción de direcciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos diferentes librerías.
Java maneja de manera innata también el correo electrónico, igual que Python, mucho más fácil que en C++. Bien. Sigamos recordando un poco, viendo otros conceptos. Entonces aquí teníamos lo de la librería, ¿no? Para C, esto era para poder generar números aleatorios, era el ejemplo, ¿no? Tenemos la librería IOStream, que es la de C++, y luego fuimos añadiendo las otras librerías. En C++, por ejemplo, tenemos ya la librería ctype, que nos permite hacer también ya lo que es la generación de números aleatorios. Este es otro ejemplo de otra forma que se podrían generar números aleatorios. Nosotros vamos a mantener la combinación con el lenguaje C, porque nos permite entenderlo un poquito más fácil y practicamos con la adhesión o la carga de librerías. Luego habíamos estado viendo en el tema del código que podemos manejar los vectores. Tenemos variables locales, que son las que declaramos dentro de la función, y las variables globales, que son las que nosotros declaramos en esta parte, en el encabezado del programa. Igual Java tiene variables globales, Python también tiene variables globales. Por ejemplo, en Java. ¿Dónde está? Aquí está. Las variables globales en Java más son una trampa de desarrollo. No es en esta página. Aquí está. A ver, veamos Wikipedia. Porque Java es un lenguaje orientado a objetos. Entonces cada objeto trae sus propias variables. Y dentro de Java puedo tener variables que son, clases que son públicas, privadas o protegidas. Y dependiendo de esa clase, nuestra variable puede ser accesible por su objeto en todas las demás clases o solamente en algunas clases o solamente en esa clase, ¿ya? Pero de tal modo, como idea, existen las variables globales al tener clases públicas. Entonces aquí nos los muestra siempre con, no los muestra en C++. Aquí está, atributos o variables. Entonces yo declaro una clase pública, public class, que la llamo combinador, y tengo datos privados. Tengo un texto 1 y tengo un texto 2. Entonces son privados de tipo string, de tipo cadena, y texto 1 y texto 2. Ahora tengo la misma, el constructor se llama, la misma, dentro de la misma clase, que tiene texto 1 que no toma el valor de nada y lo mismo texto 2, y cierro. Esto hace que cuando se quiera crear este objeto, llamarlo a la realidad, llamarlo a la vida, podríamos decir, entonces va a inicializar las variables de mi clase. Así que la importancia de inicializar las variables va a ser siempre. Y luego ya entramos dentro del código. Hace una combinación de letras y las maneja. Bien, cuando yo llamo a esta clase y le digo combinador, perdón, voy a aceptar que alguien está ingresando. Cuando yo llamo a la clase combinador, no voy a poder acceder a estos textos a menos que sea una clase que sea creada desde este modelo. El concepto no se los voy a explicar tan a fondo aquí, porque lo van a ver en algoritmos, van a dedicar una semana entera a comprender ese concepto de herencia. Y puede acceder a sus variables, pero si quiero que estas variables, estas de aquí, texto 1 y texto 2, puedan ser vistas por todas como si fueran una variable global, debo declararlas como públicas. La opción pública. Y a eso es lo que se asemejaría a una variable global en Java. ¿De acuerdo? Eso solo para que tengan idea de que sí puede existir, pero a través del concepto de herencia.
Bien. Nosotros teníamos acá nuestras clases, entonces nuestras variables globales, nuestras variables locales, y tenemos una última opción que son las variables de estructura, como cuando hacemos este ciclo for, en el cual dentro de la estructura estamos declarando una variable. Entonces, esta es una variable local para estructura, se llama variable de estructura. ¿Por qué? Porque solamente la puedo utilizar dentro de este ciclo for. Hasta ahí. Y después desaparece esa variable. Una variable local sería la que puedo declarar aquí. La voy a inicializar en 0. Y una variable global es la que puedo declarar en esta parte. Y también la voy a inicializar en 0. ¿Se recuerdan que hablábamos de que cantidad la vamos a declarar enseguida? De que cuando no inicializamos o inicializamos una variable y no la utilizamos, nos da el warning, ¿no? la advertencia, nos dice que no está siendo utilizada. Entonces no nos preocupemos por el momento de esta alerta. Aquí lo que me dice es que cantidad no ha sido declarada, y es verdad, no ha sido declarada. Si yo esta variable la declaro aquí, la puedo utilizar, ¿no es cierto? Porque es una variable global, la puedo ver, en otras palabras. Pero si esta variable cantidad la declaro aquí, también la puedo ver dentro de esta función. Pero si yo tengo otra función, por ejemplo la función void, ya sabemos cómo se crean funciones. Tenemos, lo vamos a llamar mostrar datos. Ya vamos a ir trabajando sobre ella. Y a través de esta función quiero llamarla. Le digo cantidad es igual a 0. Aquí me está funcionando, la tengo declarada localmente. Si yo compilo, me va a dar un error. ¿En cuál? En esta, porque dice no ha sido declarada. ¿Por qué? Porque esta variable al declararla en esta parte solamente me sirve para la función main. Entonces ya no llega a ser vista acá. Para ser vista ya, yo tendría que declararla aquí arriba. Entonces ya no me va a dar el error. ¿Sí? Ahora me muestra dos warning y me dice que tenga cuidado. Está siendo usada sin inicializar, ¿no? Entonces no tiene un valor de inicio. Pero fíjense que estoy con dos variables que llevan el mismo nombre. ¿Qué pasa en este caso? Bien, que la función usa como preferencia su variable local. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner aquí cout, voy a mostrar y voy a decir en la función mostrar. Y voy a concatenar el valor de cantidad. Vamos a hacer un salto de línea. Voy a buscar acá, voy a quitar este ciclo for y voy a declarar, voy a mostrar mi variable en la función main al 92n. Voy a concatenar y voy a poner mi variable. Fíjense entonces, la variable global tiene el valor 0. La variable local tiene el valor 9. ¿Ya? Y voy a llamar aquí a mi función mostrar datos. Voy a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a pasar? En la función main me muestra el valor de mi variable cantidad con el valor que tengo dentro de mi función. Es decir,
que tiene más peso para trabajar la variable local. En cambio, en la otra función, como no tengo una variable local que se llame cantidad, me muestra el valor de mi variable global. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos? ¿Alguien tiene pregunta? Sí, listen. Perfecto. Ahora, por ejemplo, si yo pongo aquí y declaro mi variable cantidad, y le pongo un valor de 125, voy a ejecutar. Esta es una variable local y tiene preferencia. Tiene más peso que la variable global. Entonces hay que tener cuidado con declarar dos veces la función y tengan ahí problemas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a borrar todo esto que hemos hecho, por ejemplo, y vamos a seguir con el código. Les voy a enseñar una buena mala maña. ¿Ya? A ver. Les voy a enseñar la instrucción define. Define nos permite definir constantes. Por ejemplo, una constante es pi. Pi vale 3.141592. Listo, he declarado una variable constante pi que donde yo la utilice va a ponerme ese valor. Por ejemplo, cout y le digo pi. Si ejecuto esto, ¿cuánto me tiene que mostrar? ¿Pi o 3.14? Exacto, 3.1415. Dicen, Diga. una pregunta. Para mostrar, digamos, en la consola lo que está escribiendo, o sea, yo ayer estaba practicando y yo escribía std cout el menor que eso, ¿no? Creo. Sí. Los dos menor que y las comillas y escribía y el punto y coma, digamos. ¿Es Sí. necesario escribir std siempre y los dos puntos o solo con cout ya se puede? Se refiere a que usted escribía así, std cout menor que pi, ¿correcto? Entre comillas, sí, digamos, ¿no? Para que lo muestre. Sí, yo aquí estoy mostrando porque es una variable, es una constante. Le he declarado aquí arriba como constante que tiene este valor. Entonces, donde pilla pi, me pone ese valor que yo le he dado, 3.141592 en este caso. Estoy declarando Claro, una constante para mi programa. Ahora, ¿por qué utiliza el estándar dos puntos? Estos dos puntos significa que entro a un objeto. Pensemos con el ejemplo que habíamos visto. Yo voy a ver el objeto silla. ¿Sí? Silla es un objeto que todos conocemos. ¿Qué puede tener esa silla? Esa silla puede tener características, es decir, atributos o variables, y puede tener funciones. Por ejemplo, un atributo sería el peso que soporta. No todas las sillas soportan el mismo peso. ¿Correcto? Esta metálica puede ser que me aguante más que esta de madera. Entonces, un atributo sería el peso. Una función sería sentarse. Es como que una serie de pasos los cuales nos permiten hacer uso de ese objeto. C++, a diferencia de C, es un lenguaje orientado a objetos. Por lo tanto, acá lo que estamos diciendo del objeto estándar, acceder a la función cout, que es pública, por eso podemos acceder, para mostrar el valor de esta constante. ¿Qué hago para eliminar ese manejo de objetos? Eliminar esta porción de código. Le digo using namespace estándar. Le estoy diciendo que en todo este código vamos a utilizar el objeto estándar. Por lo tanto, vamos a acceder de manera directa a sus funciones. Ya no es necesario escribirlo siempre que queramos escribir algo, digamos. Exactamente. Sí es que yo hago uso de esta instrucción. Ya porque, mire, por ejemplo, ayer estamos aprendiendo a escribir Hola Mundo y todo esto, salía std y lo que le dije, digamos, ¿no? Las comillas, entonces mi pregunta era esa, digamos, si siempre es necesario escribir std o directo se puede escribir en pantalla entre comillas con cout, pero ahora creo que ya resolví mi duda.
Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? ¿Todos han comprendido lo que hemos hecho ahorita? La pregunta que hizo el compañero. Y cuando no lo pongo entre comillas y escribo cualquier otra cosa, por ejemplo, una operación o básicamente el PI que usted dice, digamos, que puso ahí, la máquina lo detecta como una operación y lo resuelve, ¿no? Así es. Aquí va a buscar siempre mostrarme un valor que contiene. Por ejemplo, si yo no creara API, aquí, ya. Fíjense que este estándar me reconoce. Hay otros estándar que lo pondría su valor numérico. Sí. Claro, mire, podría poner, o sea, algo como, por ejemplo, cout, entre Tres. comillas, 10 más 10, digamos, cerrar comillas, antes de cerrar comillas un igual, de ahí cerrar comillas, poner otra vez la menor que Ujú. y y escribir esa misma operación sin las comillas, y es como que en la consola va a salir 10 más 10 igual el resultado, Sí, es lo que les ¿no? estoy mostrando aquí, ¿no? Sí, Pueden ver mi pantalla, ¿no? exacto. Sí. Sí, correcto. También puede pasar lo mismo con las letras, eso es lo que quería mostrarle. Hay algunos estándares que si yo pongo letras, me toma el valor de la letra, su valor en ASCII, en decimal, y me lo suma. En este estándar no me está permitiendo, pero hay otros que sí hacen Bueno. ese trabajo. Sí. Bien. Entonces, ¿para qué nos serviría esta constante? Esta constante, por ejemplo, podríamos definir la cantidad de elementos de nuestro vector aquí. Y ya inclusive, si nosotros declaramos aquí nuestro vector, cadena 0,1, si recuerdan el ejemplo, teníamos que aquí cambiar el valor y luego cambiar a una variable. Yo le puedo poner ya cantidad y me lo va a crear con esa cantidad de elementos. Fíjense que si yo compilo, no me va a dar ningún error. Voy a ir a mostrar datos, voy a hacer mi función for, mi ciclo for para mostrar todos los datos. Voy a inicializar una variable que me va a servir para contar en cero. Voy a revisar todos los elementos desde cero. Recordemos que los vectores inician en cero hasta cantidad de datos. ¿Dónde está cantidad? Está aquí arriba. Y voy a hacer paso a pasito, como la canción, ¿no? Paso a pasito, uno a uno, 0, 1, 2, 3. Y dentro lo que voy a hacer es el código para mostrar. Entonces le digo cout, menor que. Voy a hacer un salto de línea para darle elegancia. Vamos a ponerle asteriscos. El valor de la posición. Vamos a dar espacio, vamos a concatenar, vamos a dar el valor i, vamos a concatenar estos puntos, vamos a concatenar y vamos a hablar a mi vector. ¿Cómo se llama mi vector? Cadena 01. Entonces, cadena 01 en la posición i. ¿Cuántas veces yo puedo concatenar aquí? Las que yo quiera. Inclusive aquí voy a hacer que se vea más bonito y le voy a aumentar los dos asteriscos del final. Listo. Con un espacio para que se vea mejor. En mi función principal voy a mostrar los datos. Mostrar datos. Como no tengo ningún valor de entrada, simplemente abro y cierro paréntesis y el inolvidable punto y coma. Aquí dice que me olvidé un punto y coma. Sí, perdón, puse coma en vez de punto y coma. Perfecto. Ejecutamos. Entonces acá me da los valores de mi posición 0, de la 1, de la A hasta la posición 49. ¿Qué pasa si yo quiero modificar miércoles? Ya no me alcanza 50 posiciones, necesito 1000 posiciones. Simplemente modifico aquí, vuelvo a compilar mi programa y tengo los valores para mis 1000 posiciones. Como ven, ahorita mi memoria mi computadora fue recién iniciada, recién levanté el sistema, por lo tanto la memoria RAM se mantiene en cero Veloz. prácticamente.
en cero. Por eso es que Ah, estoy ya. iniciando en cero. Sí, también veloz. Sí. Ya, entonces podemos ver los datos. Conforme yo voy usando, me van a empezar a salir datos absurdos. Van a empezar a salir millones, trillones o quién sabe por ahí qué cosa. Puedo bajar el tamaño de mi vector y automáticamente se corrigen todos los procesos porque estoy utilizando ya una constante como referencia, una constante que le he definido aquí. Entonces me facilita el mantenimiento de mi programa. Vamos a poner comentarios. Voy a poner primero, el programa es manejo de vectores. Autor, SCC 300 de 7 a 10. Listo, un comentario. Aquí voy a decirle que voy a poner incluir librerías. Listo. Aquí voy a declarar mis variables globales. Aquí declarar mis funciones personales, ¿sí? Las que yo voy a construir. Ahora, ¿por qué declaro aquí mi función y luego la codifico acá? ¿Yo podría codificar acá? Sí, puedo. Fíjense. Voy a tomar este código, lo voy a poner en comentario para que no se ejecute. Me voy acá, quito mi punto y coma y pongo mi función. Ejecuto y funciona. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo tuviese más funciones acá? Bien, respeta la jerarquía. Una función que en este caso esté por encima de esta, no puede verla esta, pero esta no va a poder ver a la que está encima. Por ejemplo, si yo aquí declaro una función void prueba void y hago algún código, ¿ya? La función prueba puede ver a la función mostrar datos. Perdón, no puede ver a la función mostrar datos, pero mostrar datos sí puede ver a la función prueba. Es decir, que yo puedo llamar aquí a prueba y ejecutarla. Pero yo no puedo llamar a la función mostrar datos aquí, porque me daría un error. Fíjense, no se conoce, porque respeta la jerarquía. Por eso es que nosotros hacemos esta trampa. Ya, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así, voy a borrar el comentario, me voy a ir aquí, voy a tomar mi función nuevamente prueba y la voy a codificar acá, el mismo orden que estaba antes, pero voy a llamar a mostrar datos. De acuerdo, yo compilo y no me va a saltar el error. ¿Por qué? Porque al hacer esto es como si estuviéramos presentando a todas las funciones, cada una de las funciones, es como llegar, estamos charlando en grupo, ¿no es cierto? Y llega una nueva persona y el que conoce a esa persona dice, oigan, él es fulano, por ejemplo, miren, él es Carlos y me presenta. Entonces, todas las funciones que están aquí van a conocerlo. Es como decir, prueba, te presento a datos, mostrar datos, te presento a prueba, prueba, te presento a la función main, main, te presento a la función prueba. Y se conocen entre todos y acá hacen el código para que, como ya se conocen, se puedan llamar. Pero cuando yo las pongo aquí arriba, es como si no estuviera haciendo esa presentación para que se conozcan las funciones entre ellas. ¿Se entendió esa parte? Ujú.
¿Nadie tiene preguntas? Porque no olviden que mañana me toca preguntar a mí. ¿Mañana hay examen? Sí, era hoy día, pero decidimos dejarlo un día más. ¿Y cómo va a ser la dinámica? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el examen? ¿Cómo va a ser la dinámica? Va a ser más fácil que los otros dos que hemos dado. Va a ser selección múltiple, resolver algún ejercicio, encontrar algunos errores, pero ya con las respuestas planeadas. Todo va a ser selección múltiple. O Vale. verdadero o falso. Ok. Bien. Entonces, ya saben, esto me sirve para presentar las funciones a las demás y que se conozcan entre todas. Voy a borrar mi función prueba. Y ya estamos hasta aquí. Bien. Ayer vimos cómo podíamos hacer la operación de una cadena, cómo insertar un valor, cómo mostrar los datos. Vamos a hacerla rápidamente. Aquí ya tenemos para mostrar datos, ya está completo. Vamos a hacer la función para inicializar nuestro vector. Void inicializar aleatorio. No va a tener ninguna entrada tampoco. Vamos aquí. Vamos aquí abajo y vamos a hacer nuestra función para inicializar los valores de manera aleatoria. Primero necesitamos la semilla, ya tenemos las librerías y digamos que no me recuerdo cuál es la semilla. Entonces yo puedo encontrar todo eso en internet, voy a insistir mucho en ese tema que podemos buscar lo que dicen de los memes, ¿no? Como se ve en las películas, el desarrollar y está ahí el tipo codificando a toda máquina y que ese teclado ya está humeando. Y en la realidad uno en Google buscando, ¿no? Es muy cierto, o sea, tiene mucho de verdad. Obvio. Semilla, aleatorios, en C++. La semilla, para generar números aleatorios, es una función que me permite inicializar nuevamente mi... A ver, los números aleatorios es una función matemática que genera números aproximadamente aleatorios desde un número inicial. Si ese número inicial es el mismo cada vez que yo genero los valores, siempre va a mostrar la misma serie. Para ello se creó una forma de llamar una semilla y se buscó lo más aleatorio posible para generar esa semilla. Esa semilla hace uso de lo que es la librería Time, ¿ya? Que es la librería para tiempo. Es esta la instrucción. Voy a ir acá y voy a poner aquí la semilla y aquí la explico. Entonces, sRAN es la función de semilla randómica que llama a la función tiempo y me da el valor como si fuera un solo número de la hora, los minutos y los segundos del reloj del sistema. Toma esos valores, hace un algoritmo para generar una semilla, ya que lo hace de manera automática, y ya tenemos un valor para iniciar cada vez que cambia el segundo. Va a tomar una semilla nueva y va a poder realizar todo el algoritmo para generar los valores. Para eso sirve esta semilla. Toma la hora del sistema y mediante un proceso genera un solo valor que me sirve como semilla para de ahí en adelante ir generando los números. Por ejemplo, si yo digo que mis números van a ser generados sumando el valor de 2 al número semilla, entonces si yo tengo el número semilla 1, va a ser 3, va a ser 5, va a ser 7. Hay un algoritmo. Entonces lo que hago es cambiar esa semilla para que ese algoritmo no me dé siempre la misma serie y vaya variando. Bien, ahora vamos a insertar. Entonces hacemos nuestro ciclo for que nos permite contar desde hasta en un incremento de cuánto. Eso es un ciclo for que toma el valor
nosotros estamos iniciando un vector, por lo tanto tiene que ser iniciado en 0, porque todos los vectores sabemos que inician en 0, mientras sea menor que la cantidad de elementos. Como cantidad nosotros hemos definido arriba como una constante, ya podemos manejarla con esa constante directamente. Y ponemos de en cuánto va a ir contando, entonces le decimos que va a contar de 1 en 1. Como dijimos, nosotros también podríamos escribir este valor. Da lo mismo. Estoy diciendo que está contando de 1 en 1. ¿Qué vamos a hacer cada vez que avanza? Un pasito, un pasito, un pasito. Cada vez que da un paso, vamos a hacer algo. Vamos a insertar información. ¿En dónde? En cadena. Cadena 01, en la posición I, el paso que está dando, va a tomar el valor de 1 más rand, porcentaje o módulo. Y acá dijimos el valor final, el valor máximo, hasta menos desde. Por ejemplo, de 1 a 100. Y está listo. Entonces ya tenemos mostrar datos. Aquí vamos a inicializar en aleatorio y vamos a mostrar los datos nuevamente. Estamos haciendo la práctica de ayer, recordando todos los conceptos. Ejecutamos y vemos que de los 10 elementos primero estaban en 0 y luego cuando generamos valores aleatorios nos ha rellenado con 12, 70, 15, 96, 10, 19, 28, 97, 30, 59. Si nosotros queremos más elementos, simplemente cambiamos la cantidad de elementos que tenemos acá y volvemos a compilar el software y ya tenemos nuevamente los elementos cambiados. Fíjense, hasta acá eran todos ceros y después ya está tomando diferentes valores. Entonces podemos hacer ese proceso. Perfecto. Hemos hecho las dos funciones principales. Ahora yo no voy a mostrar datos, voy a inicializar en aleatorio y voy a mostrar mis datos y eso. Ahora voy a hacer una función para leer un valor que el usuario me dé. Void escribir valor. Ahora aquí yo necesito, si voy a hacer en la función principal o si voy a hacer un menú, necesito pasarle un dato a esa función para que pueda escribir ese valor en mi cadena, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que mandarle el valor. Mi cadena es de tipo entera, por lo tanto tengo que mandarle un valor entero y también tengo que mandarle la posición donde quiero que me lo guarde. Entonces, a esa función escribir valor tengo que enviarle ciertos datos para que él pueda trabajar. Me voy aquí abajo y hacemos el código de mi función. ¿Sí? Entonces voy a escribir un valor, tengo el valor y tengo la posición. Esto de aquí se convierte en una entrada en variables locales para esta función. Entonces la función escribir valor ya tiene dos variables. ¿Cuáles son? Valor y posición. Cadena 01 en la posición va a tomar el valor de valor. Listo. Ya he hecho mi función para escribir un valor en una posición determinada. Voy a verificarle, voy a decir, miren, yo quiero asegurarme de que eso esté bien. Entonces le voy a decir sí, posición es menor que la cantidad de elementos que yo tengo en el vector. Si es verdad, va a dar el valor, lo va a reponer. Si no, me va a mostrar un mensaje de error. Posición fuera de lugar.
Y para que sea bien llamativo, se lo voy a repetir 10 veces. Solo por deporte le estoy diciendo que se repita 10 veces. Por deporte y por mostrarles un ejemplo. Cuando hablo del ciclo for, al igual que el if, yo podría borrar, por ejemplo, estas llaves. ¿Por qué? Porque solo es una línea de código. Es decir, solamente tengo esta línea de código. No necesita llaves si es una sola línea. Lo mismo el ciclo for hasta ahora lo hemos usado con las llaves. Pero sepan que si el ciclo for tiene una sola línea de código, no necesita tampoco las llaves. Vamos a pedirle aquí que me escriba un valor. Escribir -valor. Le voy a decir, por el momento voy a decirle yo la posición. Entonces le voy a dar el valor 15 en la posición 3. Bien. Aquí dice que tengo un problema con un carácter. Error, posición fuera de lugar. Perdón, olvidé la letra N. Entonces en la posición 3. A ver. En la posición 15 coloqué el valor 3. Pero tengo solamente 10 posiciones. Perdón, valor 15 a posición 3. Aquí mostré antes de colocar, olvidé de poner el mostrar después para que vean modificado, van a disculpar. Entonces mostrar datos y mostramos, ahora sí. Pum, 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 listo. Entonces en la posición 3, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 tengo el 38 y después en la posición 3 tengo el valor 15. Le he puesto el valor 15. Entonces está funcionando. Pero ahora yo no quiero que en realidad sea el usuario el que me escriba el valor. Voy a hacer una función para leer un valor. Void leer valor. Y va a devolver ese valor entero. Vamos a especificar valor entero. ¿Ya? Y lo voy a devolver, es decir, esa función me va a dar un resultado, me va a entregar algo. Si yo a ustedes les doy un examen, ustedes me entregan el examen resuelto. Si yo a esta función le pido un valor, me va a devolver un valor. Por eso es que tiene el int por delante. La vamos a codificar. Y le digo cout, por favor, introducir un valor entero. 2 puntos. Lo vamos a poner bonito. 92n. Listo. Punto y coma. Saying. ¿Dónde lo vamos a poner ese valor? Ah, necesitamos una variable entera. Leemos valor y return. ¿Qué cosa? Valor. 0. Ah, valor. Porque ahora esta función nos está retornando un valor, que es el valor que nosotros vamos a utilizar. Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces no siempre se pone return 0. No siempre. El return 0 le estoy diciendo que la función principal, main, no tiene ningún error. Ah, ya. 0 errores. En cambio acá le estoy diciendo que el valor que me está pidiendo es tal. Yo les entrego el examen y ustedes me lo entregan resuelto.
acá sería una salida de resuelto. Perdón. En este caso, les estoy pidiendo un valor y él me está devolviendo un valor entero. Ok. Ya. Entonces, en vez de, por ejemplo, esto, yo podría colocar leer valor entero. Estoy diciendo que a la función valor, escribir valor, el primer dato va a ser la respuesta de la función. En vez de poner un número, estoy poniendo la respuesta. Vamos a ejecutar y luego vamos a hacer otro ejemplo. Introducir un valor entero. Ya me preguntan. Le digo 18. Y lo va a colocar. Vamos a poner mostrar acá el vector. Mostrar datos. Y fíjense que la posición la estamos manteniendo en 3. ¿Ya? Entonces ponemos, compilamos, le voy a dar un valor de 521. Y fíjense, posición 0, 1, 2, 3, 521, que es el valor que le di. Por lo tanto, está cumpliendo esto. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo pongo leer valor entero también para la posición? Entonces, primero me pide un valor entero, 850. Luego me pide la posición, posición 3. ¿Qué pasó aquí? A Ali se le ocurre por qué salió el error. Porque ¿tiene algo que ver con el return o nada que ver? Porque la posición no tiene variable. Porque la posición, No tiene variable. Como como la otra. posición 5, valor 84. No entendí Fíjense, muy bien. ya, les explico. ¿Cómo se ejecuta? ¿Ya? ¿Cómo se ejecuta cualquier instrucción? Esto lo habíamos dicho en una de las primeras clases que vimos C++ y que vimos Scratch, pero ahora nos va a servir para recordar. ¿Cómo se ejecuta una instrucción? De derecha a izquierda. Por lo tanto, ¿cuál es el primer valor que lee? ¿El valor o la posición? El valor. El valor. Voy a poner aquí. Esto es el valor y esta es la posición. Y se ejecuta de derecha a izquierda. Esta es la ¿Cuál posición. posición? Entonces ahora le voy a decir que ya tengo la lógica. Le voy a decir primero la posición. Ah, ya, quiero una posición 0. ¿Qué valor? 1254. Era por eso el motivo. ¿Por qué? Porque yo hace rato ejecuté de la siguiente manera. Le puse el valor 84 y 5. Entonces, Lo puso de izquierda a derecha. así es. Y por eso me dio un error. ¿Se entiende? Sí. No olvidemos entonces que las instrucciones las ejecutamos de derecha a izquierda. Siempre, derecha a izquierda. Ok. Bien, todavía no hemos terminado, pero les voy dando su tarea. Ya. La tarea para mañana va a ser validar que al escribir el valor, es decir, esta función, aparte de mostrarme el error, vuelva a solicitarme un valor. Ok. Ya, utilizando las funciones que ya tenemos. Es decir, utilizando la función leer valor entero. Ok. Un favorcito, sí. ¿Será que lo puede escribir, digamos, las instrucciones de lo que quiere en WhatsApp? Claro que Para sí. que no nos olvidemos.
¿O lo va a subir a Classroom? Lo voy a subir, pero de tal modo lo hacemos ahorita porque quiero que no quede duda. Es más, el Ok. código también se los voy a pasar por WhatsApp para que no tengan ningún problema. 7 a 10. Tarea. Aunque no me gusta llamarlo tarea, pero bueno. Ahí tienen ya todo el código. Se los he pasado por WhatsApp para que puedan tenerlo. Y es realizar la validación de la función escribir valor. Está mal. Ahora sí, de la función escribir valor, como para que al dar el error también solicite nuevamente un valor. ¿Sí? Aparte de dar el error que da, tiene que volver a solicitarme el valor. Ahora, parte trampa. Debe utilizar las funciones que ya tiene. Es decir, la función leer valor entero. Listo. Perfecto. ¿Hasta ahí se comprendió todo? Sí. Sí, ¿Alguien, hay que ¿alguien, practicarlo. ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien. Sí, lo único que hay que hacer, ¿Perdón? Tengo una pregunta. Diga. Para al darle usted los valores nulos, pero después les puso escribir primero el programa toma primero la función de escribir antes de dar los valores, ¿no? ¿Aquí? Sí, en la parte que puso escribir, al escribir, digamos, la posición, Sí. primero toma el programa el valor, ¿no? Para escribirla, o sea, para La, darle, y después la recién, posición. Al revés. Al revés. Primero la posición y luego el ujú, valor. Entonces la claro, posición es 5 y el valor es ujú. 654. Porque se ejecuta de derecha a izquierda. Sí, pero aquí usted lo puso de último, ¿no? Para que lo escriba, ¿me entiende? Sí, lo puse de O sea, último porque la función la crea así. Se refiere a eso, ¿verdad? sí, A este orden. exacto. Sí, yo he creado la función con este orden. Para llamar los valores, tengo que respetar ese orden. Ya no puedo cambiarlo. Ujú, ¿Ya? Y como tengo una función para leer valor, entonces estamos aquí llamándola y directamente el programa me ejecuta de derecha a izquierda. Por eso primero lee la posición y luego el valor. ok, Ya es por el orden de creación. Hemos creado primero la función y luego la estamos llamando. Por eso se ejecuta en ese orden. sí, sí, ok. Ahora, yo podría, por ejemplo, olvidarme de esto y hacerlo directamente de que aquí me llame los datos. Me los solicite en esta parte. Podríamos modificarlo para eso. Pero eso va a ser tarea de fin de semana. Ok, Bien. Vamos a ver. ¿Están cansados? ¿Quieren descansar un rato? ¿Quieren un break? ¿O continuamos nomás? Nos falta poco. Dele nomás. Ya. Perfecto. Vamos a ver algo muy interesante y muy sencillo. Ustedes han visto la película Matrix, ¿no? sí.
Sí. Sí. Aquí tengo los dos iconos relacionados. El de nuestra clase, de nuestro grupo, es con inteligencia artificial mirando las estrellas. Y el otro, estoy hablando de la Matrix. ¿Ya? Entonces, los dos iconos tienen una referencia a inteligencia artificial y al bajo nivel, que es lo que a mí personalmente me gusta. Ahora vamos a ver la matriz. La matriz es esto, un conjunto de datos donde las posiciones están dadas por dos valores. Arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Le voy a cambiar un poco el color porque este sí que está rechinante. Un doradito, ok. Vamos a ponerle todo y listo. Ahí tengo una matriz. Una matriz de 0 hasta n-1 y de 0 hasta m-1. Es una colección de datos bidimensionales, dos dimensiones. ¿Cómo declaro una matriz bidimensional? Sencillo. Me voy aquí, digo una matriz entera, la voy a llamar matriz y le digo los valores de mis dimensiones, por ejemplo 10 y 15. Y ahí tengo una matriz bidimensional. Y al igual que cuando jugamos ajedrez, podemos acceder a cada posición dando su posición X y Y. Vamos a definir n como 20 elementos y vamos a definir m como 20 elementos. Vamos a hacer una matriz cuadrada, ¿ya? N por m. Listo. Queremos mostrar los datos de la matriz. Vamos a crear, ya sabemos manejar funciones, así que directamente nos vamos a ir a nuestra función mostrar. Voy a mostrar, vamos a cambiar el nombre, matriz, mostrar datos, para diferenciarla de la otra. No va a tener ningún dato de entrada. Vamos a la programación, hacemos nuestra función y vamos a trabajar con ciclo for. ¿Por qué con ciclo for? Porque el ciclo for se lo utiliza cuando ya sabemos cuántos valores vamos a manejar, cuántas veces se tiene que repetir. Y como la matriz está definida por valores n por m, sabemos exactamente. Entonces declaramos una variable i que toma el valor de 0, mientras i sea menor que, inclusive vamos a cambiarla aquí para que sea más amigable, ¿ya? Fila, columna, para que se entienda más. Fila, columna. ¿De acuerdo? Sí. Ahora sí. Entonces vamos a decir que el valor de i va a ir hasta fila, mientras i va a caminar de uno en uno. En mi siguiente ciclo for voy a declarar una variable j. ¿Por qué j? Porque ya no puedo usar la i ya la estoy ocupando. Este for encierra a ese otro for, por lo tanto la variable i está funcionando. Vamos a ir columna y vamos a hacer que nuestra variable j también camine de uno en uno. ¿Cómo podemos mostrar los datos de la matriz? Bueno, yo me puedo parar aquí en la primera fila y voy recorriendo las columnas. Muestro este dato, este y este. Cuando termino de mostrar toda esa fila, me voy a la siguiente fila y empiezo a mostrar los datos de igual manera. Primero este dato, luego este y este. ¿Correcto? Vamos a hacer eso. Entonces, cout, le voy a decir posición, y le voy a dar fila, columna. Voy a concatenar la posición. Digo fila. Voy a concatenar una coma para que se vea bonito.
y voy a concatenar el valor de la columna. Y ahora voy a concatenar, para que se vea bonito, un espacio y le voy a decir valor, 2 puntos, y voy a concatenar recién el valor. Entonces, ¿cómo se llama mi variable? Matriz. Como la escribí, como matriz, ya. Matriz, fila, columna. ¿Qué variable me habla de las filas? La I. ¿Qué variable me habla de las columnas? La J. Entonces voy a ir a la posición IJ. Y la voy a mostrar. Acá le voy a dar un salto de página para que dé el enter y se escriba en una sola fila. Cuando termino de mostrar las filas, es decir, cuando termino de avanzar esta fila completa, ¿qué es lo que hago para mostrar los datos? Doy enter, ¿no? No sigo acá, sino le doy enter y vengo a esta posición. Entonces voy a escribir el enter. Cout, enter. Disculpe, Elicen. Diga. En este caso, cuando ya está poniendo matriz al final, ¿no? Sí. ¿Por qué se usa el corchete y no los paréntesis? Tengo esa duda. Para las variables. ¿Cuáles variables? ¿Aquí? Cuando pone matriz, sí. ¿Por qué usa corchete y no paréntesis? Porque cuando hablamos de posiciones, al igual que como hacíamos vectores, aquí los vectores también los manejamos con corchete. Corchete es para identificar una posición. Y paréntesis lo utilizamos normalmente en las funciones o para agrupar. Ah, ya. Gracias. Esa es la regla. Listo, de nada. Vamos a llamar a matriz, mostrar datos, no entra nada y ya tenemos nuestra matriz creada, por lo tanto mostramos los datos. A ver, dice que me comí un punto y coma. Y columna, así no puse la condición. J menor a columna. Ahora sí. Bien, hizo todo, pero no me mostró nada. CO, fila, columna, valor, matriz, posición. Ni siquiera el mensajito me mostró. Ok, vamos a guardar por si acaso. Vamos a compilar primero. Parece que mi computadora se resintió ya. ¿Ven cómo va mostrando pero no me muestra nada? Es como que muestra la misma tablita. Sí. CO, columna, listo, todo está bien aquí, todo recorrido. Y la columna, a ver, haremos con menos valores. La voy a hacer que no sea cuadrada. Bien. Vamos a cerrar sin high. Vamos a ir a, por si acaso, a datos. Vamos a pegar aquí. Vamos al CMD. Vamos a ejecutar. Vamos al D. Vemos qué información tengo. Y se llama matriz.exe. Matriz.exe. Oiga, le hice una pregunta. ¿Y se puede programar desde la consola o no? Sí, se puede. Programa difícil. Es lo mismo, lo único que tiene que ejecutar manualmente. Por ejemplo, yo ahorita no tengo instalado el CGG. Podemos instalarlo. Descargar CGG. Eso es para hacer eso, justamente. Sí, el CGG Un compilador. es un compilador. Es GCC, perdón.
Aquí está. Entonces con ese yo puedo compilar directamente desde la consola. Lo único que siempre necesito un bloc de notas. En Windows, en DOS, allá no viene innato el V. V es un editor que se utiliza para programar en Linux y que Windows lo había incorporado en su consola. Entonces, por ejemplo, podemos usar un bloc de notas. Listo. Aquí hacemos el código. Voy a copiar el código de la matriz, por ejemplo. Listo. Lo voy a guardar como. Lo voy a poner en mi disco D, que es el que tengo más fácil. Y le voy a dar la extensión .cpp, ¿no? Para que se pueda ejecutar. Voy a mi consola. Y ahora lo tengo ahí, matriz.cpp. Y con el SC yo tendría que compilar. Todavía no lo tengo instalado, pero se haría algo así como matriz.cpp. Y al dar enter lo compilaría y me crea mi ejecutable también. Bueno. Sí, se puede. Ahora lo que me está llamando la atención es por qué este no está queriendo. Puede ser que sea un problema con el CodeBlocks porque lo está llamando a nivel estándar al CodeBlocks y como está sin compilador, puede ser que me esté dando por eso algún problema. Vamos a abrirlo. Listo. La ventaja del CodeBlocks tiene más colores, más finos para ver el código. Por ejemplo aquí, fíjense cómo resalta el void, el int. En el Singhai no se notaba tanto. Entonces, y más, J, matriz, está todo. A ver, haremos la función rellenar. Void, matriz, rellenar aleatorio. Vamos a hacerlo también como nada entrada de datos. Vamos a incluir nuestras librerías. Include. Estoy ahorita en CodeBlocks. Fíjense que es un poco más rápido también para reconocer algunas cosas. Fíjense cómo utiliza diferentes colores también para poder hacer std.h y listo. Hacemos ahora nuestra función. Voy a aprovechar para mostrarles aquí lo que les había explicado hace un momento de la generación de los. A ver. Listo, rellenar aleatorio. Entonces voy a hacer un ciclo for. Voy a copiar este ciclo for para que vean que sí funciona. Voy a hacer exactamente el mismo ciclo for, lo único que en vez de mostrar, lo que vamos a hacer es rellenar. Entonces tomamos la posición, le asignamos el valor 1 más randómico. Fíjense que acá tenemos más funciones de rand, módulo, paréntesis, hasta menos de este. Listo. Lo voy a copiar el código porque como vimos no está habilitado nuestro compilador. Voy a Singhai.
Voy a crear un programa en blanco. Voy a reponer todo el código. Ver la diferencia aquí. Listo. Familia, posición, barrene. Ajá, ya sé. Porque no me debe estar mostrando bien. Ya, vamos a quitar eso. No, no era eso. Bien. Entonces primero vamos a rellenar. Matriz. Rellenar. Aleatorio, punto y coma. Perdón, se lo agrando el código. Y luego mostrar datos. Compilamos, ejecutamos. Y bueno, el problema es que no me está ahorita mostrando No creo, los datos. no creo que sea problema del código, debe ser, no sé, ¿Es algo de mi compilador otra cosa. o tengo que reiniciar mi máquina para hacer la prueba? Sí, tal vez. De tal modo, el código yo se los voy a pasar para que lo revisen y Ok. así si alguien encuentra algo, Porque de todos modos, si estuviera mal, saltaría algún error, ¿no? así es. Exactamente. Porque eso sí no perdona. Sí. Y se los mando el código .cpp. Bien, mañana tenemos el examen, pero lo quiero negociar. A ver, A ver si les conviene. Negocio turbio. No va a ser tarea, no se preocupe. vamos a ver, vamos a ver. Mañana hacemos una prueba, les doy una simulación del examen. Nos conectamos a las... Yo se los paso, el código a las 7:15, el formulario, perdón. Ustedes lo resuelven, un examen similar. Y Ujú. para el día sábado vamos a tener un encuentro, vamos a repasar un poco. Ya, yo me voy a fijar en cómo dan, qué problemas tienen, qué dudas hay ahí en esa simulación de examen. Las repasamos un poco el día sábado. Lo que no pueden el día sábado no se preocupen, igual voy a subir el video. Y lo estoy subiendo a YouTube, que creo que es más fácil, también a la carpeta, pero siempre les estoy pasando el enlace. Y el domingo les habilito el examen para darlo. Nos ponemos de acuerdo en un horario y lo dan, o si no quieren gastar su domingo, el mismo sábado, por ejemplo, en la noche. ¿A qué hora en la noche podría ser? Ustedes me avisan. Ahora, si tienen trabajo, podríamos verlo hasta La verdad que diga. yo puedo cualquier día, digamos, solo que el sábado ya tengo mis clases del universitario, tech, lo que sea, de 3 a 7. Ah, ya. Lo dan el día lunes y mañana hacemos una simulación de examen para ver cómo están. Ok, listo. ¿Pero a las 7 o hora normal? Yo a las 7:15 se los voy a pasar y ustedes dan el examen, lo resuelven, como si fuera Hasta examen las, normal, hasta hasta las las 10. 8. Ah, hasta las 10, ya entendí. ¿Sí? Intenten conectarse, digamos, a las 8 en punto para empezar a darlo, se los voy a poner hasta las 11, para que sean 3 horas de que tengan para dar el examen. Y Ok, pero ¿va a haber clase o no? no, ustedes solamente Ah, ya. darían el examen. Se Ah, ya, conectan, ok. dan el examen y yo ya después a las 11 me conecto, reviso el examen para ver qué fallos hubieron, en qué cosa fue lo que más les costó y eso repasamos el día sábado. Perfecto. Y el día lunes ya da su Bueno, examen. ¿Están de buen acuerdo? negocio, la verdad. Buen negocio. Bueno, entonces. Si no hay más preguntas, entonces quedaríamos ahí. El tema de que no puedo compilar, voy a revisarlo ahorita para ver qué está pasando. Quería terminar un poco más de ejercicios de matrices, Está bueno, Liz. pero ya está la idea. Es más, somos los únicos que hemos desarrollado matrices, les cuento. Bien, buenísimo eso. Siempre es top.
Bien. Entonces, cualquier cosa me avisan, jóvenes. Yo ahorita voy a empezar a subir el video. Voy a parar